Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo el otro día. Grecia. Bueno, estábamos hablando de la influencia de Grecia, ¿no? Ahí estamos viendo algo de, bueno, el famoso Partenón de Grecia, de Atenas, ¿no? Cuando uno llega a Atenas, lo primero que ve es el famoso Partenón. Hugo, ¿se sabe qué era lo que funcionaba ahí en el Partenón? Un templo, un templo. ¿Un templo era? Sí. Claro, era un lugar de adoración, ¿no? Acá está la famosa victoria de Samotracia. Esta ya no es del periodo clásico, esta ya es del periodo de decadencia, 100 y algo más o menos, ¿no? Este sí, el periodo clásico. Y acá ustedes pueden ver algo que introduce Grecia, que es el arte mimético. El arte mimético, dice Aristóteles, que es el arte de imitar, de la palabra mímesis, ¿no? De imitar, así como el camaleón, ¿no? Cambia de color e imita. Bueno, así también el arte mimético. O sea, el camaleón se mimetiza con lo que tiene alrededor, también el arte mimético, que es el arte mimético surge en Grecia, porque las otras obras de arte que nosotros hemos estado viendo, periodo egipcio, babilónico, asirio, todo eso, es el arte figurativo. Las obras de arte figuraban algo. En América también tenemos, ¿no? Las obras de arte figuran algo, pero no es mimético, o sea, no copia la naturaleza, no copia la naturaleza. Lo hace a propósito, ¿no? Porque quiere representar, por ejemplo, en Egipto, en las pinturas, en todas las representaciones egipcias, lo que se muestra ahí, de repente ustedes ven una figura muy grande y una figura muy chica. Entonces no hay proporción. Pero esto no es porque el artista no sepa, lo hace a propósito porque está representando, por ejemplo, de repente un líder, el faraón, por ejemplo, o el rey, y un ciudadano que no es de la nobleza, por ejemplo, lo representa más pequeño y cosas así. En Mesoamérica también, si vamos a las culturas prehispánicas, los aztecas, cultura tolteca, olmeca, todo eso, mayas, todo eso, vemos, por ejemplo, las figuras de repente son más achataditas, no guardan una proporción con la naturaleza, pero eso no es por inexperiencia del artista, lo hacen a propósito, porque es un arte representativo, está representando, con eso se está contando algo, ¿no? Pero en Grecia surge lo que se llama el arte mimético, el arte que imita la naturaleza, ¿no? Si nosotros vemos los cuerpos, por ejemplo, acá imita perfectamente la naturaleza, ¿ah? Por eso se le llama el arte mimético. El arte mimético surge en Grecia, ¿ah? Vemos acá que se muestra, bueno, nosotros tenemos acá en la Intendencia tenemos el David, que por supuesto que no es de Grecia, pero es del Renacimiento, que después lo vamos a ver que el Renacimiento es una vuelta a los periodos clásicos del mundo greco-latino, ¿no? Entonces, ellos buscan, los artistas buscan principalmente imitar la naturaleza, ¿no? Los cuerpos, como son la naturaleza, cómo es la naturaleza, lo que otras culturas buscan otra cosa, ¿no? Buscan otra cosa. No es una mejor que otra, ¿no? Todo es arte, pero son distintas, ¿eh?
Es el arte mimético que surge en Grecia. En Grecia surge el arte mimético. Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora de las conquistas de Alejandro Magno. De las conquistas de Alejandro Magno. Acá tenemos el mapa de Grecia. Tenemos el mapa de Grecia. Acá tenemos Atenas. Acá tenemos Corinto. El famoso Istmo de Corinto. Ese pasaje de tierra muy cortito que ahora hay un canal. Hicieron un canal para no dar toda esta vuelta. Se hizo un canal, creo que en el siglo, no sé si fines del siglo XIX o en el siglo XX, no sé cuándo fue que se hizo un canal en el Istmo de Corinto. ¿Ah? Acá está Esparta, Atenas, ¿ah? Tebas creo que estaba por acá, las ciudades más importantes de Grecia. Y acá está lo que hoy es Tesalónica, la República de Tesalónica, creo que pertenecía a la antigua Yugoslavia, ya hablando ahora del mundo moderno, ¿no? Y ahora está la República de Tesalónica, que está pegado a Grecia, ¿no? O sea, Grecia más o menos terminaba por acá, más o menos, ¿no? Y después empezaba Macedonia, donde ahora está, bueno, está Tesalia acá, pero ahora en la actualidad Tesalónica está más arriba acá. Y acá estaba Macedonia, que los macedonios se decían griegos, pero los griegos muchos no los querían mucho porque decían que eran unos falsos griegos, porque no hablaban bien el idioma griego, ¿no? No hablaban bien el idioma griego, pero pretendían vestirse con los ropajes culturales de Grecia, entonces no eran bien vistos. Y acá en Macedonia estaba lo que ya hemos visto el otro día, el padre de Alejandro Magno, que fue Filipo II de Macedonia, Filipo, de ahí viene la ciudad de Filipenses, por ejemplo, Filipenses fue fundada, o sea, se le puso el nombre en honor a Filipo, el padre de Alejandro. ¿Ah? Filipo fue educado en Grecia, en Tebas me parece, y Filipo es el que mejora la famosa falange griega. Filipo mejora la falange de los griegos, introduce, achica los escudos para que puedan estar más juntos y alarga las lanzas, que llegan a 4,5 metros. ¿Ah? Entonces, las falanges griegas se vuelven, y las falanges macedónicas principalmente, se vuelven prácticamente invencibles, aunque tenían sus puntos débiles que eran los flancos, porque al ser algo tan estructurado que iba uno al lado de otro, ¿ah? Porque otra cosa que logró Filipo fue que al achicar el escudo, el soldado ya no tenía que agarrar el escudo con una mano, sino que se colgaba con una correa de acá y utilizaba las dos manos. Entonces, Filipo perfeccionó la falange griega, ¿no? Entonces, con esas lanzas, los más veteranos, los más experimentados iban adelante, los más novatos iban atrás, pero los que iban atrás levantaban las lanzas que fíjese que medía 4,5 metros. Entonces, cuando el enemigo empezaba a tirar flecha o piedra o lo que fuera,
ellos blandían las lanzas, entonces eso hacía como una especie de protección, era muy difícil que llegara hasta los soldados alguna flecha o algo, entonces la volvía casi inexpugnable, pero tenía, el lado débil era los flancos, porque era tan perfecto eso que para darse vuelta la formación se deformaba, se desarticulaba. ¿Ah? Entonces, pero Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, fue el que perfeccionó las falanges griegas. Y él entonces se lanza a conquistar una ciudad. Ah, bueno, mira, acá está Troya, la famosa Troya de la Ilíada. ¿Ah? La Troya de la Ilíada, que parece que en realidad existió esta ciudad. Algunos dicen que existió, en el siglo XX se desenterró una ciudad que parecería que es Troya, ¿ah? La famosa de la Ilíada, que dicho sea de paso, la Ilíada era el libro de cabecera de Alejandro Magno. Alejandro Magno iba a las batallas con su ejemplar de la Ilíada, anotada por Aristóteles, o sea, con comentarios de Aristóteles. Era una versión con los comentarios de puño y letra de Aristóteles. Bueno, entonces él acá se hace del poder y entra a conquistar por medio de, no solamente por la lucha armada, sino también por el Chamullo, el padre de Alejandro. Era un tipo muy hábil también, y por sobornos y todo eso, se hace con el poder de toda Grecia, ¿no? De toda Grecia. Después, cuando él se muere, que yo ya dije ayer que lo mata el amante, despechado, porque él lo había dejado, porque en Grecia la homosexualidad era totalmente normal. ¿Ah? Si ahora nos asustamos con la ideología de género y todo eso, si trajéramos un griego de la antigüedad hoy en día, le parecería lo más normal, porque en aquella época todos los hombres tenían su amante mujer y su amante hombre. ¿Eh? Y el que lo mató al padre de Alejandro fue uno de sus amantes por despecho, porque él lo había dejado. ¿Eh? Bueno, Alejandro también tenía sus amantes mujeres y amante hombre. ¿Eh? En la Ilíada, si leemos la Ilíada, más allá del 1000 antes de Cristo, ¿por qué es que no pelea Aquiles? Aquiles primero no pelea, o sea, la trama de la Ilíada es que Aquiles no quiere pelear con los griegos porque está enojado porque Agamenón, creo que fue, que le sacó la esclava que él tenía. Tenía la esclava. Se la sacó, entonces él se enojó y dice, ¿sabe una cosa? No peleo. Y era el paladín de los griegos. Si no peleaba Aquiles, Grecia perdía, porque él era un semidios, porque su madre lo había sumergido en un río por el talón, un río sagrado, entonces las flechas no le hacían nada, ¿no? Solamente el talón, por eso está el dicho del talón de Aquiles. Entonces, si no peleaba Aquiles, y el amigo de él, Patroclo, el amigo, pero digámoslo acá entre nosotros, sin ningún problema, sin eufemismo, digámoslo, el amante. Todos sabemos que era el amante de Aquiles. Patroclo se disfraza con las ropas de
de Aquiles para ir a pelear con Héctor, el de Troya, el hijo del rey de Troya. Y lógicamente Héctor lo mata enseguida. Y después cuando le saca el casco ve que no es Aquiles. Y él lo hace para provocar que Aquiles pelee. Entonces Aquiles ahí monta en cólera porque le mató al amigo y al amante y lo desafía a pelear a Héctor y ahí lo mata a Héctor. ¿No? Arrastra su cadáver por la ira que tenía. Entonces la homosexualidad era algo totalmente aceptado en Grecia. Se decía que era el perfecto amor. Se decía, en aquella época se decía que la homosexualidad era el amor perfecto. ¿Por qué? Porque el amor entre un hombre y una mujer es un amor interesado, porque es por el interés para la familia, para dejar una herencia a los hijos. Entonces, se decía que el verdadero amor era el amor homosexual porque es un amor desinteresado. Si ustedes leen a Platón, leen la obra llamada El banquete, bueno, se juntan unos amigos, están metajoda, metachupe ahí, y surge el tema del amor. ¿No? Entonces todos hablan del amor, no sé qué. Y al final se pudre todo. ¿Por qué? ¿Quién aparece? El amante de Sócrates, despechado también, porque Sócrates no le correspondía su amor. ¿No? Y así termina la obra. Y eso era lo más normal, pero los tipos no lo decían encubiertamente, ni lo hacían a escondida de la esposa. O sea, las esposas sabían perfectamente que sus maridos tenían sus amantes hombres. O sea, eso era algo normal, no era que lo hacían escondido. ¿Ah? Los padres cuando mandaban a sus hijos a estudiar, se esperaba que el maestro tuviera relaciones sexuales con el adolescente. Era lo que se esperaba, lo normal. Es que los padres se enojaban si el maestro no cumplía con ese deber. ¿Ah? Era algo que se esperaba que sucediera. O sea, eso era lo normal en la Grecia clásica. ¿No? Por eso que todo esto ahora de la ideología de género y todo esto, bueno, nos viene de allá, de la Grecia clásica, ¿no? La influencia de Grecia. Bueno, como dije, el padre de Alejandro muere asesinado. Las malas lenguas dicen que parece que el propio Alejandro andaba atrás de eso ahí, aunque él hace una bulla bárbara, hace una investigación y castiga a uno, castiga a otro, porque desconfía de desconfía de aquello, pero la mayoría piensa que detrás de todo estaba él. ¿Por qué? Porque Filipo había repudiado a su esposa, que era la madre de Alejandro. Bueno, y él llega al poder y empieza a conquistar. ¿No? Sigue lo que había hecho su padre, acá está Macedonia, Pela, que es la capital de Macedonia, ¿no? Atenas. Entonces, los griegos los seguían a regañadientes. Una que no los consideraban muy griegos, que digamos. Y otra que los griegos no estaban acostumbrados a que alguien los mandase. Porque cada uno eran ciudades-estado, cada ciudad tenía su libertad, su independencia. De repente vienen estos tipos acá a querer gobernarlo. Bueno, para colmo, van a liberar estas ciudades que están acá, que son lo que hoy es Turquía,
en aquella época era Asia, colonias que habían sido colonias de Grecia, que ahí están las famosas ciudades que nosotros vemos en la Biblia, Filipo, Corinto, Sardis, todo eso, Éfeso, eran ciudades que eran colonia de los griegos que estaban acá. Entonces ellos los iban a liberar, pero estos de las ciudades no querían ser liberados porque estaban muy bien con los persas, porque los persas no le cobraban mucho impuesto y no querían ser liberados, estaban chonchos. Pero bueno, Alejandro, bueno, tiene la primera batalla acá, después de acá sale y tiene la famosa toma de Tiro, que la Biblia lo describe muy bien. La Biblia habla de Tiro cuando profetiza de que Tiro va a caer, esa gran ciudad. Tiro pensaba que era inexpugnable. ¿Por qué? Porque Tiro era una isla. Estaba a la costa y después había que entrar en barco o en bote, y ahí recién estaba la ciudad fortificada de Tiro. Entonces, cuando llegó Alejandro y dice, quiero conquistar Tiro, los soldados decían, pero ¿cómo vas a conquistar Tiro? Si Tiro está en una isla. ¿Qué hizo Alejandro? Hizo una calzada de tierra. Meses estuvo, meses, cargando tierra, acarreando tierra a los soldados, acarreando, hasta que unieron la tierra con la isla. Hasta hoy en día, si uno va a esa ciudad, ya no es una isla, ahora es una península, pero es una península artificial, porque eso fue lo que hizo Alejandro. Tuvo meses y meses hasta que Tiro fue arrasada tal como lo describe la Biblia, tal como la Biblia dice que Tiro iba a ser arrasada. ¿Ah? El rey de Tiro, no recuerdo si es en Isaías o en Ezequiel, que habla del rey de Tiro que se enorgullecía, porque claro, pensaban que era inexpugnable, y sin embargo Alejandro tuvo meses, pero conquistó Tiro y la arrasó, no dejó nada. Y ahí Alejandro, bueno, acá en esta batalla de Tiro de acá, se va a Egipto, Egipto estaba bajo el poder de los persas todavía, del imperio medo-persa. Y Alejandro llega a Egipto, los medo-persas no quieren pelear porque ven que su ejército es mucho más numeroso, le abren la puerta y los egipcios lo reciben a Alejandro como su salvador. Lo reciben como su salvador. Y Alejandro, muy hábil, va a un oráculo que hay por acá, que supuestamente había un dios, y ese dios le dice que Alejandro tiene un origen divino. Por eso yo les decía, la habilidad que tenía Alejandro para la propaganda, ¿ah? Lo que estábamos hablando ayer de la retórica, ¿ah? Entonces, Alejandro se presenta como un ser divino, y los egipcios lo nombran faraón. Y acá sale, y acá lo estaba esperando. Bueno, primero tuvo la batalla acá en Isos con Darío. Alejandro, muy hábil para la guerra, Alejandro se finge vencido, y en una agarran el caballo y va directamente donde está Darío III. Darío III ya era ese. Está Darío III ahí y lo enfrenta con el caballo. Y Darío está en el carro. Cuando Darío ve a Alejandro, ¿por qué dije Aquiles? Porque Alejandro quería imitar lo que hizo Aquiles cuando Aquiles peleó directamente con Héctor de Troya, porque él se creía que él era descendiente
directo de los reyes griegos que habían conquistado Troya. Darío, cuando lo ve aterrado, sale disparando en el carro, se cae del carro, lo agarran en un caballo, ahí sale disparando kilómetros y kilómetros y kilómetros, deja a la mujer, porque Darío III iba con toda la comitiva, iban como 30 o 40 cocineros, iban perfumistas, él salía a la guerra con todo su séquito, con sus mujeres, con su madre, con sus hijos. Dejó todo espantado al ver a Alejandro. Alejandro se quedó con todo, con las mujeres, con los hijos, con todo se quedó Alejandro. Les dio un buen trato. Después Darío le ofrece toda esta parte de su imperio, le ofrece todo esto. Que Alejandro se quede con todo esto, pero que le devuelva a su familia. Y Alejandro no quiere. Y se va a pelear y Darío elige este lugar para pelear. Porque cuando fue la batalla de Isos era un lugar muy estrecho, entonces todo ese poderío, porque Darío tenía mucho más soldados que Alejandro, pero era un lugar muy estrecho, entonces esa ventaja no se pudo ver. Entonces Darío elige este lugar, que era un lugar amplio, y podía maniobrar con sus carros, pero otra vez cae en la trampa de Alejandro. Alejandro otra vez se finge vencido y otra vez sale con el caballo expreso a encontrarse con Darío, y Darío otra vez cuando lo ve sale espantado. Y ahí Darío, Alejandro se hace con todo este inmenso imperio. Después entra a Babilonia, entra por la puerta de Ishtar, entra en la mismísima Babilonia, entra en el mismísimo palacio de Nabucodonosor, y ahí sigue conquistando, llega hasta la India, y no siguió más porque sus soldados ya no querían más, hacía 10 años que andaban sus soldados con él, porque los soldados pensaron que, bueno, Alejandro iba a conquistar esta ciudad y volvían a la casa, dentro de 5 o 6 meses estamos de vuelta en casa, hacía 10 años que andaban con él, ya no querían pelear. Entonces cuando entraron a la India, Alejandro quería seguir para arriba, y los soldados dijeron, no, hasta acá llegamos, queremos volver a nuestra casa, queremos volver con nuestra familia, hace 10 años que no vemos a nuestra familia. Entonces, Alejandro regresó, y cuando estaba en Babilonia, con 32 años y unos poquitos días para cumplir 33, tuvo una gran borrachera, porque uno de los problemas de Alejandro era que era alcohólico, homosexual, todo eso. Con 32 añitos, bien jovencito, cuando recién estaba en la flor de la juventud, murió. Dice que le vino una gran fiebre, no se sabe de qué, algunos piensan que lo envenenaron, otros piensan que... Y el cuerpo de él, a pesar de ser tan joven, ya tenía un pulmón perforado por una lanza, y tenía, no sé si 9 o 10 heridas más, porque claro, porque él iba primero a la batalla, no es que él se quedaba mirando mientras los soldados peleaban, él era el primero que iba. Y ahí murió con 32 años. Y al morirse, su imperio se divide entre sus 4 generales. Por eso dice Daniel, vi creo que es un macho cabrío, me parece, o un carnero, no me acuerdo, alguien me puede ayudar. Dice que tenía 4 cuernos. ¿Por qué? Porque el imperio
Alejandro, a él morir, se divide entre sus 4 generales. Entonces, acá en Egipto queda Ptolomeo, el reino de los Ptolomeos. Acá en la parte de Siria, todo lo que toca a Israel, todo eso, el imperio de los Seleucidas, y los otros 2 no me acuerdo, eran por acá, creo, ¿no? Pero los que nos interesa a nosotros, para los fines bíblicos, son estos 2, ¿no? Es lo que habla Daniel ahí muy claramente. Daniel lo describe tranquilamente. Y uno de esos reyes, Antíoco Epifanés, es el famoso cuerno pequeño que dice Daniel, después de muerto ya Alejandro, es el que entra a Jerusalén, degüella una cerda y esparce la sangre por el templo para contaminarlo, ¿eh? Para contaminar el templo de Jerusalén, uno de los descendientes de Alejandro, ¿eh? Entonces, en esa época, Israel, pero eso fue, no recuerdo bien, pero creo que fue como 100 años después que ya se había muerto Alejandro, ¿no? Todas esas intrigas que había entre los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿eh? Siempre estaban en guerra, y que lo escribe muy bien Daniel. Entonces, ahí, cuando cierra el templo y lo contamina con la sangre de un cerdo, degüella el cerdo y entra por el templo y esparce esa sangre. Es lo que Daniel habla de la abominación desoladora, y que habló, el Señor también habló de la abominación desoladora. Eso fue lo que hizo Antíoco Epifanés, descendiente de Alejandro Magno. Un anciano de Jerusalén no podía resistir eso. Se llamaba Matatías. ¿Qué hace Matatías? Se va con sus hijos a la montaña y decide resistir al imperio seleucida, a la ocupación griega. La mayoría, cabe decir que la mayoría estaban chochos con los griegos, ¿no? Los judíos ya no se vestían al estilo hebreo, porque ahora la moda era ser griego, ¿no? Se vestían con la ropa griega, todo. Se dice que en Israel se hizo gimnasios y todas esas cosas que tenían en Grecia, para estar a la moda con Grecia. Pero sin embargo, Matatías dice, no, yo voy a resistir. Se va a las montañas con sus hijos. Matatías, como era anciano, muere enseguida, pero quedan sus hijos, Judas Macabeo y sus otros hijos. Es el periodo de los macabeos que se llama. Los macabeos empiezan a resistir con una táctica de guerrillas. Ellos daban un golpe y disparaban, por eso se llama macabeo, que es lo que quiere decir en hebreo, martilladores. Los martilladores daban un ataque y se iban a las montañas. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Y no se sabe, porque conocían la montaña como la palma de su mano. Entonces, los macabeos, que eso está en los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, primera y segunda Macabeos. Si algún día tienen la oportunidad de leer, léanlos. Por ejemplo, yo tengo una versión católica acá, que la Biblia católica trae los libros apócrifos, y está primera y segunda Macabeos, son dos libros preciosos que cuentan todos los trabajos que pasaron los macabeos. Finalmente los macabeos triunfan, derrotan al enemigo, ¿tá? Entonces tienen que limpiar el templo para nuevamente descontaminarlo, para empezar a ofrecer sacrificios nuevamente. Hugo, tenés deshabilitada la cámara tuya. Sí. Pero no te aflija, que no se van a perder nada, ¿eh? No soy una persona tan bonita para... No se van a perder de mucho. Te queremos ver, Huguito, te queremos ver. Bueno, entonces prenden el candelabro, el candelero,
como dice ahí en Éxodo, ¿no? El candelero de 7 brazos, ¿no? Pero tienen poquito aceite. No le va a durar mucho. Y con todo eso de la guerra y todo, no se podía conseguir aceite. Y según la leyenda, ¿no? Ellos oraron y el aceite duró 8 días hasta que consiguieron más aceite para que no se apagara la lámpara. Y eso es lo que hoy los judíos celebran la fiesta de Hanukkah. En la fiesta de Hanukkah, el candelabro que usan los judíos es el de 8 brazos, no el de 7. El de 7 es la menorá. La menorá es lo que está en la Biblia ahí, ¿no? El candelabro. Pero el de la Hanukkah, cuando ellos celebran la fiesta de las luces, que le llaman Hanukkah, que es una fiesta muy alegre, es una fiesta que no está en la Biblia porque eso fue en el periodo intertestamentario, ¿no? Esa fiesta no la van a encontrar en Levítico. Hanukkah, ellos prenden el candelabro de 8 brazos, que en realidad son 9, porque tiene uno en el medio, que ellos primero prenden esa velita del medio y con ese fueguito van prendiendo los 8 brazos. ¿Ah? Entonces eso lo prenden en la fiesta de Hanukkah para recordar ese hecho cuando se rededicó el templo nuevamente. ¿Ah? Que el templo Antíoco Epifanés, que es tipo del anticristo, siempre se lo toma como un tipo del anticristo, ¿no? El cuerno pequeño de que habla Daniel, la abominación desoladora. Entonces ahí se enciende nuevamente el candelabro y se abre nuevamente el templo, se limpia el templo y nuevamente se entra a hacer sacrificio en el templo. Lamentablemente los macabeos después se corrompen, ¿no? Porque después muere Judas y todos sus hermanos y vienen otros hijos y todo eso que no habían estado en la guerra, no sabían todo ese trabajo que había pasado, y entra la corrupción, ¿no? El poder corrompe, porque ellos mandan muchos años, mandan en Israel, tienen el poder y se van corrompiendo. Con el tiempo, la dinastía Asmonea, que así se llama, se va corrompiendo también y caen en descrédito. Pero esos primeros macabeos, los que lucharon, fueron realmente un ejemplo, que ellos pelearon contra el helenismo, que así se llama. El helenismo se llama toda esa política que quería Alejandro, que todo el mundo hablara griego y que todo el mundo se vistiera como los griegos y que todo el mundo adoptara la cultura griega. Y eso llega a Israel también, ¿no? Eso llega a Israel. Dice que se habían hecho gimnasios incluso en Jerusalén, donde los jóvenes competían al estilo griego. ¿Y cómo era que competían en Grecia? Competían desnudos. Competían desnudos. Entonces, los judíos se avergonzaban de la circuncisión. Entonces, dice que se hacían una operación para disimular la circuncisión porque se avergonzaban de su pasado hebreo. Querían ser griegos, querían ser helenos, querían adoptar la cultura helénica. Entonces los macabeos luchan con eso, luchan contra todo eso y logran imponer nuevamente los preceptos de Jehová en Israel. Pero esto son las conquistas de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno esparce por todo el mundo, la cultura. En Egipto va a fundar Alejandría, lógicamente en honor a él. Alejandría, una gran ciudad donde van a haber incluso miles de judíos también viviendo en Alejandría después. ¿Ah? Entonces, y bueno, sí llegamos al final de las conquistas de Alejandro. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Algún comentario, etcétera? Este tema da para mucho más, pero nosotros, como ustedes verán, vamos volando.
sea, lo único que podemos dar es un titular de cada cosa. Es un titular, a modo de titular, porque el tiempo no nos da, porque esta materia, historia universal, antes se daba en era dos materias, historia universal 1, historia universal 2. Ahora han decidido juntarla toda en una, entonces nosotros tenemos que ir corriendo para poder hablar algo. Entonces, lamentablemente lo que podemos decir es muy poquito, porque no nos da el tiempo, si no, no nos da el tiempo para cumplir todo el programa. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si no, les voy a pasar el examen. Vamos a hacer un repaso primero del examen, hacemos un repaso, ¿sí? Mesopotamia, entre dos ríos, ¿no? Quiere decir, Ur, la ciudad de... ¿Qué personaje bíblico salió de acá de Ur? Abraham. Abraham, muy bien. Mejor dicho, Abraham, no Abraham. Sí, Abraham, porque después fue Abraham, ¿verdad? Pero primero Abraham. Ahí está. Muy bien. Bueno, acá está Babilonia. La famosa puerta de Ishtar, ¿se acuerdan? La puerta de Ishtar. ¿En qué ciudad estaba la puerta de Ishtar? Babilonia. Babilonia. Es pregunta de examen, ¿eh? Lo que yo enfatizo es porque está para el examen. ¿Ah? Babilonia. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? La escritura cuneiforme, los sumerios, los sigurat. Ah, acá está. Esto va para el examen. Los sigurat. Los sigurat era un lugar de adoración. Acá puse lugar. Esto hay que sacarle. Ahora sí. Lugar de adoración politeísta, ¿no? Se adoraban muchos dioses acá, ¿no? Era centro de adoración pagana, ¿verdad? Eran una especie de pirámides, una arriba de otra, ¿no? Muy parecido a lo que hay, por ejemplo, en México, de la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol en Teotihuacán. Tiene la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. La pirámide de la Luna ya está un poco deteriorada, solo permite llegar hasta la mitad, pero Teotihuacán se puede subir hasta arriba. Hay colas y colas, como 2 o 3 cuadras de colas, y van dejando entrar de a 50, 60 personas, subir. Yo subí hasta la mitad y no aguanté, hasta la mitad, porque los escalones son muy angostitos y es muy empinado. Llegué hasta la mitad, no pude llegar hasta arriba, en Teotihuacán. Y en otros lugares ya no dejan subir. Por ejemplo, en Chichén Itzá, en el norte de México, ya no dejan subir, ya porque hay riesgo. Entonces está cerrada, uno la puede mirar, pero no se puede subir. Es muy parecido a esto, ¿no? Esto es los sigurat que hay en toda Mesopotamia. Había en toda Mesopotamia, en Babilonia, en Ur, en Uruk, todo eso se repite en toda Mesopotamia. Voy a ver. Hugo, te hago una pregunta, Sí. ya que estabas hablando de México. Sí. Yo hace tiempo escuché que hay una pirámide en México que en cierta hora de la tarde parece como que subiera una serpiente. No. ¿Cómo es? No, es un día solamente en el equinoccio, en marzo, el equinoccio de primavera. Lo que acá es otoño, para ellos, están en el hemisferio norte, es primavera. Ahí parece que eso es en Chichén Itzá. Yo estuve ahí, pero no estuve en el equinoccio de primavera, ¿no? O sea, eso solamente se ve en el equinoccio de primavera, la sombra de los escalones es talmente como que una serpiente va descendiendo, porque es la serpiente emplumada, Kukulcán.
Kukulcán es la serpiente emplumada. Eso es en el norte, allá de México. Y al lado está lo que se llama el cenote sagrado, que es un gran manantial donde los mayas tiraban a las doncellas, sacrificaban a las doncellas y a los niños para que lloviera, para cuando había sequía, por ejemplo, porque se decía que de las lágrimas de los niños simbolizaba la lluvia que iba a caer, ¿no? Entonces está cerquita, ahí a una cuadra, uno va caminando, ahí está el famoso cenote sagrado, ¿no? En Chichén Itzá. Y esa es la serpiente, es la pirámide de la serpiente emplumada, Kukulcán, ¿no? Es muy parecido, no es tan parecida a esta porque es más recta, ¿no? Esta es más parecida a Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Porque sí, Teotihuacán tiene más así, ¿no? Ya Chichén Itzá es más recta, ¿no? Pero es más pequeña también. Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Del mundo moderno, Chichén Itzá es una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? Y en el equinoccio de primavera se juntan miles de turistas de todos lados. Y se hacen la pelotita, porque ahí hay que pagar entrada, uno no entra. Ahí en Chichén Itzá no se entra gratis. Cuando yo fui, creo que me salió más de 500 pesos uruguayos entrar a Chichén Itzá. Y te imagínense, miles de turistas por día. Sí, si harán dinero. Muy bien, vamos a ver, así vemos las preguntas que van a ir, porque si no, porque yo no me acuerdo. Bueno, acá vamos a ver. El Enuma Elish. Estas dos epopeyas que son de Babilonia, unos 2000 años antes de Cristo, estos dos relatos míticos, el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. El Enuma Elish cuenta la historia de la creación y la epopeya de Gilgamesh, entre otras cosas, cuenta el diluvio. Lógicamente, con todo ese ropaje mitológico, ¿no? Esto va para el examen también. El Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Esto fue encontrado en la biblioteca de Asurbanipal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Asurbanipal? El gran emperador del imperio asirio. Imperio asirio. El último rey, Asurbanipal. Después que murió Asurbanipal, enseguida, adiós, imperio asirio. En la biblioteca de Asurbanipal, entre otros miles de tablillas de arcilla, se encontró el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Vamos a ver. La escritura, en cuanto a la escritura, el calendario de Geser. ¿Qué es lo que nos demuestra el calendario de Geser? El calendario de Geser es esta piedra que es un calendario. Las estaciones para plantar todo en Israel, de la época de Salomón. Entonces, el calendario de Geser nos demuestra que la escritura era tan difundida en Israel, en el Israel antiguo, porque los críticos dicen que la Biblia es todo mito y que en aquella época no se escribía. Entonces, esto demuestra que la escritura estaba tan difundida que esto, que es un trabajo escolar de un niño, en una aldea, porque ni siquiera era que estaba en el palacio del rey, no sé qué, era una aldea, eran campesinos, lo que demuestra que la escritura estaba tan extendida de que ya se podía escribir perfectamente, porque uno dice, no, eso todo inventado, si en aquella época no se escribía, no, se escribía, sí. El calendario de Geser. La palabra Babilonia, ¿qué significa? A ver si alguno se acuerda. Babel, ¿qué significa?
Puerta de Dios, Babel. ¿Ah? Babel, puerta de Dios. O Babilonia, es lo mismo. ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver Ciro el Grande. Y acá ya saltamos al imperio. ¿Ciro de qué? ¿De qué imperio es Ciro? Ciro II, el Grande. Bueno, ahí está. Imperio Medo-Persa. Medo-Persa, ahí está. Ciro el Grande. ¿Qué cosa hizo este hombre destacado para nosotros los cristianos? O sea, que está en la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo? Permitió el retorno. Permitió el retorno de los judíos nuevamente. Muy bien. Permitió que retornaran nuevamente a Jerusalén a poblar su tierra. ¿Tá? Bueno, las dos fechas, ¿se acuerdan que eso va? 722 la caída de Samaria y 587 a.C. la caída de Jerusalén. Eso yo les dije desde el principio. ¿Tá? La caída de Samaria, ¿por qué imperio fue provocado? La de Samaria. Siria. Asiria, muy bien. ¿Y la caída de Jerusalén? ¿Cuál fue el imperio? Babilónico. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Muy bien. ¿Qué son las guerras médicas? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué son las guerras médicas? Las guerras médicas, ¿se acuerdan que son? ¿Qué es la guerra entre los griegos y los persas? Los griegos y los persas, que ahí anduvo el esposo de Esther, de la reina Esther, del libro de Esther, Asuero, o Jerjes, como lo dice la historia, o Asuero, que es el nombre hebreo, como lo dicen los hebreos. ¿No? Es la guerra entre los griegos y los persas. ¿Por qué se llama médica? Porque los griegos le decían, vieron que decimos imperio medo-persa. Entonces los griegos le siguieron llamando a los persas los medos, pero ya de los medos ya no tenía nada, porque fue el imperio que prevaleció fue el imperio persa, pero los griegos se acostumbraron a llamarle los médicos, los medos, por eso que se llaman las guerras médicas, o sea, la guerra contra los medos, ¿eh? Que en realidad era contra los persas. O sea que las guerras médicas es los griegos contra los persas. Muy bien. Bueno, yo creo que con esto van a andar, pero lo más bien. Ahí les mando entonces el examen. Ahí ya se los mandé. Como siempre, bueno, el único que no ha estado es Jacinto, le digo. Acá es verdadero o falso y llenar espacio. Ustedes lo copian en un papel, pero no copien todo, o sea, copien solamente las respuestas. Por ejemplo, en el verdadero o falso, 1F, 2B, 3F, yo qué sé, lo que sea. ¿Tá? Y después en el llenar espacio solamente 1, tal cosa, 2, para no copiar todo eso de vuelta, ¿no? Y le sacan una foto y me lo mandan al celular, tranquilamente. Así que bueno, ningún problema. A medida que lo van terminando, me lo van mandando, le sacan la foto y me lo mandan y ya está pronto. ¿Ah? A Jacinto se le cortó la luz. Vamos a esperar entonces un poquito. A Jacinto que se le cortó la luz.
Ya ustedes ya pueden ir haciéndolo tranquilamente. Hugo, ¿Sí? perdón, pero estoy con un problema acá en casa. Vos sabés que está tan fuerte las descargas eléctricas y tengo la diferencial, no sé, sensible, ¿ok? Y se me cae y me mata acá, ¿viste? Pero está, Eh, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. sí, mirá, ya la computadora ya no la precisás. Ahora yo les mandé acá al celular, al grupo, les mandé el Ah, examen. ¿Ah? está. Tú, solamente pones las respuestas nomás, en un papel, en una hoja, lo que sea, y le sacás una foto y me lo mandás. Solamente No, pones. no lleno acá en el Word, porque esto es un Word, se puede No, llenar no, si no, quiere. no, No, no. Algo sencillito nomás. Tú, está. por ejemplo, en el verdadero o falso, yo que sé, pones 1, F, 1 2, V, E, en está. fin, Eso. nada más. Eso, y en el llenar espacio también, solamente la palabra, le sacás una foto y me lo mandás. Ya la computadora ya no la precisas. Así que si se te corta la luz, no tenés problema. ¿Está? Está bárbaro, gracias. Bueno, a medida que lo van terminando, me lo van mandando y yo me voy despidiendo de ustedes. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes.